Qué gusto verlos, hermanos. Qué gusto ver sus rostros. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. De verdad, hermanos, cada domingo sé que parezco repetidora, ¿verdad? A lo mejor ya les aburro a uno, pero de verdad, hermanos, yo los domingos los espero para verles. La verdad que para mí el domingo es un día especial, y no solamente lo digo de palabras, sino de hecho, porque de verdad, hermanos, me da mucho gusto ver sus rostros, ver que están aquí, que están sanos, batallando con algunas cosas, algunas enfermedades, como todo mundo con sus pecados, ¿verdad? Pero estamos aquí, amén. Gracias a Dios por ello. Así que pues tenemos que esforzarnos en seguir así, hermanos, porque la situación que se está viviendo en nuestro país, pues lamentablemente es dura, es peligrosa. ¿Y dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a acudir a encontrar consuelo y esperanza más que en la presencia de Dios? Amén. Así que, pues bien, vamos a entrar en nuestro tema, hermanos. Esta vez, hermanos, esta mañana vamos a hablar sobre la importancia de presentarnos a Dios. Hay características para hacerlo. Hay condiciones que pone el Señor para poderse presentar delante de Él. Y tiene que ver mucho, hermanos, en cómo nosotros estamos tomando la vida cristiana. ¿Qué seriedad le estamos dando a todo lo que decimos hacer y creer en el nombre de Cristo? Porque de verdad, hermanos, hay muchas fallas, hay muchos errores, hay muchas cosas que se presentan a diario, en la semana, y pues eso al final, hermanos, nos lleva a tener por ahí ciertas situaciones donde nuestro ánimo puede decaer, donde la misma maldad del ser humano nos hace que pues, nos desanimemos más y preguntarnos, pues, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios no escucha? ¿Que Dios no ve? Hermanos, Dios sigue en su trono y Él todo lo tiene bajo control, y todo lo que pasa debajo del sol Él lo permite por una causa y un propósito. Ahora, nosotros debemos estar preparados. Y si sabemos que pese a esto que estamos viviendo, sufriendo y padeciendo, pues tenemos que venir a su presencia, ¿verdad? Porque ¿a dónde hemos de ir? Más que a la presencia de Dios. Yo no sé si usted encuentre esperanza, encuentre consuelo en otro lado que no sea en Dios, pero le aseguro, hermano, que solamente va a ser ficticio, va a ser temporal y no va a ser permanente, hermanos, ni eficaz como el Señor lo promete. Amén. Así que ¿cómo nos hemos de presentar delante de Dios? Quiero que me acompañen, hermanos, a donde hicimos la lectura. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Algunas preguntas, hermanos, que debemos nosotros estudiar al saber sobre esta declaración de la palabra de Dios es: ¿qué significa presentarse delante de Dios? ¿Cómo vengo yo a presentarme delante de Dios? ¿Y qué significa presentarse a sí mismo delante de Dios? Esto, hermanos, hoy nos va a quedar claro, y es algo urgente, que aprendas a presentarte delante de Dios de una manera aprobada. Oremos. Señor y Padre bendito, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites tener en tu palabra. Y ruego, mi Dios, para que nos des un entendimiento. Elimina cualquier obstáculo, cualquier sentimiento de rencor, de ira, de preocupación, de enfermedad que en estos momentos ocupe nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, mi Dios, con tu Santo Espíritu a eliminarlo de nuestra vida y poner toda la atención posible, abrir
nuestro entendimiento, ábrelo, Señor. Si es posible y si es necesario que nos duela tu palabra, rogamos para que así sea, Señor. Y ayúdanos a atesorar lo que hoy vas a enseñarnos, pero sobre todo, Padre, a ponerlo en práctica, porque de verdad, mi Dios, es algo que necesitamos hacer a la brevedad. Esto, mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. ¿Qué significa presentarse a Dios? Para empezar, la primera pregunta. En esta mañana, usted, ¿cómo viene a presentarse delante de Dios? Tal vez usted venga con algunas dudas, tal vez venga desanimado, desanimada, tal vez venga triste, venga enojado, frustrado, qué sé yo. O sea, muchas cosas que el ser humano padece y viene. Pero una cosa, hermanos, es venir a la iglesia y otra cosa es presentarse a Dios. Ahora usted me dirá, pero pastor, pues que eso no es lo mismo. Sí y no, porque venir a la iglesia es venir a Dios. Venir a la iglesia es venir a la presencia de Dios. Mas sin embargo, hermanos, aquí la condición, la que importa y en la que debemos de trabajar, y en este estudio nos va a dar la luz, es cómo vengo yo a presentarme delante de Dios. Porque hay unas condiciones y hay necesidades, la cual es necesario que nosotros atendamos a la brevedad para ser obreros aprobados. Todos los cantos, hermanos, hoy se trataron de eso. Primero tuvimos el ejemplo de Cristo. Encontramos un buen amigo. Él es la única razón por la cual estamos aquí, ¿cierto? Amén. Es la verdad. Ahora, después vemos y vimos y cantamos, donde estos himnos nos enseñan que Jesús nos dio el ejemplo de todo lo que hizo en la cruz para salvarnos, para limpiarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados, darnos salvación, sin poner ninguna objeción, sin ponerse a alegar, sin ningún resentimiento, sin nada. Él vino por cada uno de nosotros. Él fue, a la cruz por cada uno de nosotros, sin ninguna objeción. Nos está poniendo el ejemplo cómo va uno al Padre. Amén. Y Él fue a sufrir, no fue a gozar en la cruz. Y se supone, hermanos, que nosotros venimos a gozarnos en la presencia de Dios. Amén. Y a veces, pues, en nuestro rostro no lo refleja. Tenemos que considerar eso. Después, hermanos, vemos que le pedimos en un canto que nos enseñe a ser un siervo útil. Y pues este canto, hermanos, no solamente es cantarlo porque está bonito y porque tiene bonitos coros, bonitas letras, sino porque es un reto. Es un reto, hermanos, donde cada uno de sus hijos tiene que venir con diligencia. Tiene que venir a presentarse a Dios como un obrero aprobado, que sabe usar la palabra de verdad y que no la va a tergiversar por esas condiciones por la cual viene a recibir la palabra de Dios. Enojo, frustración, cualquier cosa que usted traiga, hermano, ahorita en esos momentos es basura, elimínela. No tiene ninguna justificación para sentirse así, porque se supone que está en la presencia de Dios. Amén. Así que vamos a ver qué significa, hermanos, y vamos a ver, porque precisamente nosotros que estamos aquí tenemos que entender. Cantamos, hermanos, siervo útil. Siervo útil es igual a un obrero aprobado, y un obrero aprobado es igual a un buen soldado. El título de esta enseñanza, hermanos, se llama un buen soldado. ¿Es usted un buen soldado, hermano? ¿Es una buena soldada? ¿Una buena soldado? O como se diga gramáticamente, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay cuatro cosas que hoy vamos a aprender. Cómo ser un buen soldado, cómo ser un obrero aprobado, cómo ser un siervo útil. Y vamos a ver también la contraparte para que sepamos de dónde tenemos que salir si es que nos encontramos ahí. Pero vamos a ver, primeramente, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí está, hermanos. Ahora, en el contexto histórico, es importante que usted lo entienda. En el contexto histórico, cuando esta carta de Pablo llegó a manos de su joven discípulo llamado Timoteo, el apóstol, hermanos, estaba preso, estaba en la cárcel de Roma por causa del evangelio de Cristo.
Algo digno de admirarse, que estando en esa condición de cárcel, ¿quién goza en la cárcel, hermanos? ¿Habrá alguien que goce estando en la cárcel? ¿Usted ha estado en la cárcel? ¿Se gozó estando ahí? ¿O conoce a alguien, un familiar que haya estado en la cárcel? ¿Le vio cara de felicidad? ¿Verdad que no? Bueno, Pablo demostró con mucho amor al Señor que con el hecho que desde una prisión, y no era una prisión como las de aquí, ¿verdad? Estamos hablando de prisiones que son como cuevas, catacumbas, húmedas, llenas de ratas, con un frío tremendo, amarrado a grilletas. No son iguales que las de hoy, hermanos. Hoy les tienen hasta camas. Nada que ver. Pero aún así, no es bueno. Tuvo ánimo para dar instrucciones, porque esta carta que usted va a estudiar hoy, la va a aprender hoy, Pablo la escribió estando en la cárcel. Con tanto amor a Cristo, con tanto amor a su Salvador, que tuvo todavía ánimo para dar instrucciones a uno de sus discípulos. Ahora, sin duda aquí, hermanos, el tramo final de su vida está escrito en esta carta. Porque precisamente, hermanos, en el capítulo 4, versículo 7, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque estaba a punto de morir. Y aún así, hermanos, tuvo el amor y el temor de escribir esta hermosa carta, que es una carta para pastores. Y los pastores se las transmitimos a ustedes, para que ustedes la entiendan. Ahora, pues precisamente, hermanos, este hombre excepcional, Pablo, hombre de Dios, tenía la fortaleza que necesitaba para poder acabar su carrera y su misión en victoria con Cristo. Por eso le dice en el versículo 3: tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios nos dice, hermanos, a cada uno de nosotros a través del apóstol, que si nosotros queremos ser buenos soldados, que si queremos ser siervos útiles, obreros aprobados, tenemos que sufrir penalidades. Algo que no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta que nos insten, que nos exhorten, que nos animen a sufrir. Pues como que no cuadra, ¿verdad? Como que ¿cómo me anima usted, pastor, a sufrir? Bueno, es que es la única manera, hermanos, de ser un siervo útil, de ser un obrero aprobado, de ser un buen soldado. Escucharon una acción de gracias, ¿no? ¿Qué dijo la hermana? Solo sufriendo se aprende. Y no es una verdad, es una realidad. Solo sufriendo. Ahora pues, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, pues tenemos que ir a estas 4 cosas donde el Señor nos pide que nos tenemos que presentar a Él. Pero pues tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender y tenemos que saber qué significa presentarse a Dios. ¿Qué significa ser diligente? ¿Qué significa o cómo puedo yo estar aprobado? ¿Cómo puedo yo usar bien este libro de verdad? ¿Cómo lo puedo usar? Muy bien. 4 cosas, hermano, que usted va a aprender en esta mañana. Espero que no tenga usted una mente de teflón, ¿verdad? Que todo lo que se le llega se le olvida saliendo de este lugar y nada pone en práctica. Hermano, cambie eso y se lo digo con todo amor y con todo respeto. Hermanos, ya es tiempo de cambiar nuestra vida inútil, de ser un mal soldado, de ser un mal obrero. Cámbielo ya, hermano. Ya denle vuelta al cassette, ya reseté su vida espiritual, ya, hermano, ya deje de estar como un niño berrinchudo, quejándose de todo, y hermano, ya basta. Dice la Biblia, hermanos, que ya para este tiempo ya deberemos ser maestros algunos, pero no, todavía hay que darles lechita, ¿verdad? Todavía hay que soportar los berrinches de unos, los berrinches de otros. Hermano, ya basta. Todo tiene un límite y ya tenemos que madurar. Amén. 4 cosas. Primeramente, tenemos que ir a presentarnos delante de Dios. Usted viene y se presenta delante de Dios, pero ¿cómo viene? ¿Qué trae en su mente? ¿Qué trae en su corazón? ¿Cómo está delante de Dios? Porque a veces como que no reparamos, hermano, en que usted viene a presentarse delante de Dios. Cuando leemos el Éxodo, vemos cuando Dios llamaba al pueblo.
Y el pueblo se reunía, hermanos, y decía que el pueblo temblaba, temía en gran manera. No se atrevía ni siquiera a acercarse al límite de la montaña, porque veían el poder de Dios. Hermano, esto ya no sucede en estos tiempos. Muchos toman la iglesia como un lugar de esparcimiento. Muchos toman la iglesia como un lugar opcional. Muchos toman la iglesia como un lugar que pues vamos a sociabilizar nada más. Y está bien sociabilizar. Eso genera con esos lazos de hermanos que de verdad hace crecer la iglesia. Pero el propósito no solamente es eso, es ir más allá. Ir más allá de lo que Dios tiene preparados para escucharnos. Todos los domingos, todos los jueves, el Señor tiene palabra para ustedes. Y usted lo tiene que tomar con esa seriedad. Entonces nos dice el Señor que para ir a presentarnos, lo tenemos que hacer procurando con diligencia. Diligencia es algo que todo cristiano que le sirve a Dios debe tener. Y no solamente, hermanos, se refiere o se resume a los que tienen ministerio. A menos que si usted no tiene un ministerio, si usted no hace nada en la iglesia, a menos que usted se considere que usted no es hijo de Dios. Porque eso sí sería muy triste. Y eso, aunque usted no tenga ministerio, usted tiene que presentarse con diligencia. ¿Pero qué significa, pastor? Procurar con diligencia. Procurar con diligencia, hermanos, significa hacer esfuerzos para que suceda lo que se pretende hacer. Intentar, escúchemelo bien, hermano, escúchelo bien, intentar una y otra vez, o las veces que sea necesaria, lo que Dios pide de mí. ¿Y qué Dios le pide a usted en esta mañana? Que se presente que se presente a Dios con diligencia, pero dice que lo procure. ¿Qué es procurar? Procurar, hermanos, es tener el cuidado, tener la intención de venir y hacer lo que tenga que hacer y dejar lo que tenga que dejar de hacer para venir a la presencia de Dios. Y dejemos de poner justificaciones y cosas que para nada aprovechan, dice el Señor. Procurar, hermanos, es lo que debemos de tener, a fin de poder desarrollarse con éxito en la obra del Señor. ¿Por qué alguien no crece espiritualmente? Porque no procura con diligencia venir a la presencia de Dios. Tal vez para esta persona pues sea una carga. Tal vez el domingo no lo está esperando como el día que va a escuchar bendición y recibir bendición de parte del Dios que dice creer, sino que lo ve como una carga. Ay, el domingo, ay, me toca esto, ay, tengo que hacer esto, uy, me tengo que levantar más temprano. Y no, hermanos, desde ahí ya estamos reprobados. Para empezar, hermanos, diligencia para desempeñarse con excelencia y no con mediocridad en el cargo o el lugar donde Dios lo ponga. A ver, hermanos, ¿cada uno sabe dónde Dios lo puso? Si usted sabe dónde Dios lo puso en una iglesia para que funcione a través de sus dones espirituales, pues tiene que procurar con diligencia, intentar hacer lo que tenga que hacer para venir delante de Dios cada que Dios le llama. Cada que Dios toca la trompeta, hermanos, el pueblo se tiene que reunir sí o sí. No importando lo que esté pasando atrás, no importando lo que esté pasando alrededor. El Señor, hermanos, el lugar más seguro es delante de su trono. Amén. Amén. Y el trono se encuentra en la iglesia. Amén. Donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. Y es donde se manifiesta. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que procurar. Porque, hermanos, si usted tal vez no lo crea, hermanos, pero déjeme le digo algo. El tiempo se acaba y se está acabando. Yo no sé, hermanos, si usted está más entretenido en las redes sociales que en las noticias que pasan todos los días, pero esto está acabando, hermanos, se está cumpliendo la Biblia. Al pie de la letra, tal cual como lo dice, está sucediendo. Y usted, hermano, tal vez no esté atento a ello o no lo quiera creer o vea que el Señor tarda, pero la Biblia dice, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, aunque muchos digan que tarda el Señor.
Así que procure con diligencia, hermanos. Lo contrario de diligencia es negligencia. Y yo sé, hermanos, y me atrevo y estoy confiado de que ninguno de los que hoy están aquí quiere escuchar lo que Cristo le dijo a sus siervos en Mateo 25. Quiero que vaya ahí. Mateo 25, por favor. Porque yo sé que usted no quiere escuchar eso de Dios. Mas, sin embargo, eso lo tiene reservado. Y se lo va a decir, hermanos, para que no sea diligente. Porque diligente, hermanos, es algo que nos urge poner a la brevedad en obra. Ya llegó Mateo 25, busca el versículo 26. Está el Señor ahí con sus siervos en la parábola de los talentos, y vea lo que les dice ahí. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debes haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos. Yo estoy confiado y sé, hermano, que usted no quiere escuchar esas palabras en el día del juicio, ¿verdad? Que Dios mismo le diga a usted: siervo malo y negligente. Y por eso Pablo, hermanos, hoy en día nos está diciendo, aún antes de que llegue ese juicio, le está diciendo que usted tiene que presentarse con diligencia, no con negligencia. La negligencia, hermanos, no pertenece a un verdadero hijo de Dios. La negligencia no pertenece o no se practica por un discípulo de Cristo. ¿O Cristo fue negligente en la cruz para con usted? Por supuesto que no. Él fue diligente, hermanos. Él tomó la cruz con la pasión que le caracteriza, sin poner ningún pretexto ni ninguna justificación. Fue a agradar al Padre, a sufrir por usted y por mí. Y no estuvo justificándose en ningún momento, como lo solemos hacer nosotros. El tiempo se acaba, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Ay, pastor, a ver, díganos cuándo es. Nadie lo sabe, hermano. Ni Jesús lo sabía. Como Él dijo, solo mi Padre sabe cuándo es el día y la hora. Pero Él vendrá como ladrón en la noche, a la hora que menos lo esperas. Espero que no nos agarre dormidos, hermano. Por eso debemos de trabajar, hermanos, con amor, con pasión y sobre todo con diligencia. Un ejemplo de diligencia, hermanos, nos lo dio el padre Abraham al salir corriendo a recibir a 3 varones celestiales que llegaron a visitarlo, según nos narra Génesis 18, versículo 2. Cuando estaba Abraham, dice, estaba ahí en la entrada de su carpa, vio a 3 varones. Y si usted lee el pasaje en Génesis 18, versículo 2, va a leer que precisamente dice que él, cuando los vio de lejos, dice, corrió a prisa para encontrarlos y recibirlos y atenderlos, porque eso fue o es lo que hace un obrero aprobado. Corre, se mueve rápido, busca, intenta. Se va a equivocar, sí, qué bueno, pues precisamente ahí va a aprender más, va a seguir caminando y le va a volver a intentar, se va a tropezar, va a levantarse y va a seguir intentando. Hermanos, eso es hacerlo con diligencia. ¿Usted cómo cree, hermanos, que el atleta que se coronó campeón en estos Juegos Olímpicos se coronó con la medalla de oro? Con tantos tropiezos, con tantos esfuerzos, con tantas penalidades. ¿O por qué que Pablo dice ahí en la versión, en la porción que leímos, que un atleta no se corona, hermanos, y no lucha legítimamente, y tiene que luchar como un buen atleta, como un buen soldado? Pero, hermanos, de verdad, cuando se trata de la obra de Dios, lo que nos falta es diligencia. Pero cuando se trata del mundo, ahí sí le ponemos toda la diligencia, ahí sí ponemos todo nuestro esfuerzo, y no importa lo que pase, lo que sufra, el punto es que logre mi cometido en el mundo. Y las cosas para Dios hasta parecen que son una carga, cuando debemos de comprender y entender, hermanos, que es un privilegio. Porque, hermano, si usted no tiene un ministerio, pues, hermano, y usted le pesa su ministerio, no se preocupe, hay alguien más que lo va a suplir, pero las bendiciones van a ser para él, no para usted. Y luego decimos, ¿por qué a ese hermano sí lo bendice y a mí no? Pues ahí está. Tal vez el hermanito o la hermanita que tiene más bendiciones sí es diligente, ¿verdad? Algo que falta.
procuremos, hermanos, intentar una y otra vez lo que Dios pide de nosotros. Hacer esfuerzos los necesarios para que suceda lo que se pretende hacer. Esto significa, hermanos, procurar con diligencia. De esa manera. Número 2. Procura con diligencia ¿qué? Presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado. Eso es una condición. Y a la vez, hermanos, es un reto que cada cristiano debe de tener. Cada jueves, cada domingo, yo debo de presentarme a Dios con esta condición. Aprobado. Y si bien, hermanos, aquí podemos desglosar que está hablando en un término, académicamente hablando, de saber usar bien la Biblia. Y usted puede decir, bueno, pues es que yo apenas voy empezando, ni el discipulado tengo, y X, y Y se le puede entender. Pero usted, cuando procuró con diligencia acercarse a su servidor y decirle, pastor, yo quiero aprender más. Yo oigo que habla del discipulado. ¿Qué es eso? Enséñame. ¿O no es lo que hace un discípulo con su maestro? Que los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Como también Juan le enseñaba a sus discípulos. ¿Quién se acerca, hermanos, para querer crecer espiritualmente? No se procura. Eso es procurar con diligencia aprobarse en la fe y no vivir un cristianismo religioso. Dice la Biblia, hermanos, que nos tenemos que presentar a Dios aprobado. Es necesario, hermanos, que desde ahora, desde ya, comencemos a dar frutos espirituales. Tenemos que empezar, hermanos, ya a notar que no somos un árbol seco, que no estamos en tierra de pedregales, que no estamos en tierra junto al camino, que no somos tierra que está dura, que no es una tierra estéril. Que damos frutos, hermanos, conforme a lo que el Señor nos ha dado y nos ha otorgado. Ya es hora, hermanos, de que nos esforcemos de verdad por obtener excelentes calificaciones en las distintas materias que Dios nos ha escogido o nos ha asignado. Si usted lo quiere tener más apropiado en el término educativo, ¿verdad? Si usted quiere sacar buenas notas, ¿qué tiene que hacer? Estudiar más, intentar más. Como dijo la hermanita, ¿verdad? Me desvelé. Pues así es, hermano. Sufrir penalidades. Pero no, hermano, pues es que si la Biblia tan solo tuviera ilustraciones, bueno, pues hay que comprarle a ese adulto una Biblia para niños. Tal vez esté apropiada para su edad espiritual, ¿verdad? Tal vez así sí le llame la atención leer con bonitos dibujitos. No, hermanos. Hay que procurar, hermanos, ya madurar. Es un libro, hermanos, de exquisita sabiduría. Nuestros hermanos que ya tomaron el curso sabrán que no les estoy mintiendo, ¿verdad? Tiene una excelencia, hermanos, de perfección que asombra, que anima, pero que nos insta a dar frutos. Amén. Nos insta, hermanos, a mejorar. Nos insta a intentar una y otra vez hasta que entienda qué Dios me quiere decir en este pasaje, que no entiendo nada. Léalo una y otra vez, hasta que Dios le revele algo. Y no, yo no entiendo nada. Mejor el domingo que el pastor me diga. Y para eso estoy, ¿verdad? Y con gusto y con amor lo voy a hacer. Pero usted, hermano, no está desarrollando nada. No está haciendo nada donde, hermanos, usted no sabe la bendición que es recibir revelación del Señor. Usted no sabe, hermano, qué se siente, hermanos, de verdad, que Dios te está hablando y te está mostrando. Ya entendí. Hermanos, de verdad es algo que es una bendición tremenda. Y de ahí ya no te quieres mover. Y por eso, hermanos, leer y estudiar la Biblia se hace con perdón, ¿verdad? Como un vicio. No quieres dejar de seguir haciéndolo porque te revela el Señor grandes cosas buenas para tu vida. Y es algo que, hermanos, yo les invito, les insto y les exhorto a que lo sigan haciendo. Porque de verdad, hermanos, presentarlos aprobados es algo que una vez que concluyamos el examen, porque si usted no sabe, usted está en examen,
Todos los días de su vida cristiana está en el desierto y está en examen. Usted todos los días, con cada cosa que se le presenta, usted está en examen. Usted está siendo objeto de un examen. Por eso dice, preséntese a Dios como obrero aprobado. Luche con su carne, luche con su corazón, luche con su mente que está entregada al mundo, que usted, a lo mejor usted está acostumbrada a que las cosas se hacen como yo digo y como yo pienso. No, hermano, usted está en la iglesia, usted está delante de la presencia de Dios y las cosas se hacen como Dios dice, amén. Le guste o no le guste, le parezca o no le parezca, le duela o no le duela. La Biblia, hermanos, nos dice que el maestro es el único que va a decir si somos aprobados o no. Pero nosotros, como dijo la hermanita, yo estoy conforme, yo estoy seguro por mi trabajo que voy a tener buenas calificaciones. Pero eso, hermanos, lo tenemos que llevar a la práctica también en la vida espiritual. Hermanos, aunque somos salvos por gracia, amén. Amén. Debemos hacer buenas obras aquí en la tierra para recibir recompensas de Dios en los cielos. Ahora, dice la Biblia, hermanos, en Mateo 25, 21, hablando de la misma parábola del siervo negligente. Dice Mateo 25, 21, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fíjense, hermanos, cómo es de bueno nuestro Señor. Él dice, sobre poco has sido fiel. Y si en lo poco, hermanos, somos fieles, nos espera mucha recompensa. Pero también dice el pasaje que si en lo poco no somos fieles, pues en lo mucho tampoco lo seremos. O sea que fíjense, hermanos, si en lo poco que nos pide el Señor hacer los domingos o los jueves, que es solamente presentarnos, no somos fieles, estamos haciendo todo lo contrario, que es procurar con diligencia, sino que estamos más bien procurando la negligencia. Usted considere, hermano, y no empiece a curvar ahí en su mente, ay, es que el pastor, y es que ya está enojado, y que toma decisiones, y bla, bla, bla. Hermanos, todas las decisiones se toman bajo estas cartas. Timoteo, Tito y Filemón son cartas pastorales. Y toda la iglesia se gobierna a través de estas cartas y de muchas más y de toda la Biblia, pero en específico, hermanos, estas tres cartas son las más importantes y nosotros tenemos que aprender, porque precisamente, hermanos, todos que sabemos que somos salvos por gracia, tenemos que ser fiel en lo poco para poder ser, porque Dios nos ponga en lo mucho. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. A ver si usted llega rápido ahí. Es casi el último, es el último capítulo. Dice ahí, hermanos, he aquí yo vengo pronto. ¿Cómo viene el Señor? Pronto. Y mi galardón conmigo. No viene, hermanos, con las manos vacías, vean. Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, ¿qué obra está haciendo usted aquí, hermanos? ¿Qué obra hace usted en la iglesia? ¿Qué obra hace usted para Dios? ¿Qué obra está haciendo que usted, como dijo la hermana, también, ¿verdad? Me permitió tener 2 ministerios. ¡Qué bendición! De verdad es algo que usted debería de considerar, hermano. El evangelismo y escuela dominical. Ay, ahí está Abraham. Precisamente porque hasta Abraham se necesitan obreros aprobados. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace hacer eso? El amor a Dios. ¿Qué fue lo que Pablo le enseñó a Timoteo? El amor a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pastor a su iglesia? Enseñarles a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso, hermanos, es algo que nos da la cualidad de presentarnos a Dios aprobados. He aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene, hermanos, con los galardones.
¿Está usted seguro, segura que va a recibir alguno de él? Si usted no está seguro, procure con diligencia presentarse desaprobado, porque el Señor viene a recompensar a cada uno, hermanos. Así que considero, hermano, hasta le permito que lo haga hasta por conveniencia, porque realmente le conviene, ¿no? ¿Le conviene recibir premios de Dios o no? Le conviene recibir bendiciones. Por eso Hebreos 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca y le busca, es necesario que le cree, porque Él es galardonador de quienes le buscan. Y la tiene que buscar, ¿cómo? Con diligencia. Hebreos 11, versículo 6. Así que usted apúntelo por ahí. Ahora, ¿cómo tenemos que venir o para qué? ¿Por qué me procuro? ¿Por qué me apuro? ¿Por qué tengo que hacerlo con diligencia, pastor? ¿Y por qué tengo que presentarme aprobado? Muy bien, la razón, hermanos, es porque delante de Dios no podemos presentarnos como un obrero reprobado. Cuando usted era estudiante, hermano, hermana, y que usted reprobaba un examen, me supongo, ¿verdad?, que no iba muy gustoso, muy gozosa de llevarle su examen con un 5 a sus papás, ¿sí? No escuché ningún amén. Eso quiere decir que no fue así. Así que descansa mi alma. Así que, hermano, pues usted lo sabe, usted no fue, o no se, ¿cómo se dice? No se goza de reprobar un examen, ¿o sí? O que reprobó. Es algo que, ¿qué, hermanos? Que de verdad causa vergüenza, ¿no es así? Sí avergüenza, por supuesto que sí. Y yo sé, hermanos, y esto es sin ningún afán de señalar, ni juzgar, ni nada. Tómelo, por favor, con madurez. Pero yo sé que hay alguien que se avergüenza de su ortografía. Hay alguien que se avergüenza de su letra. Hay alguien que se avergüenza de 2, 3 detalles ahí que a lo mejor pues no andan muy bien. Y pues trata de eliminarlos de su vida para no tener que avergonzarse delante de otros, ¿verdad? Tal vez sea la razón por la cual usted no escribe las predicaciones. Tal vez cuando usted llega a la casa ni sus notas entiende, ¿verdad? Así como su servidor. Yo, hermanos, ¿saben por qué escribo ahora en la máquina? Porque cuando escribía a mano, le tendría que llamar a una encargada de una farmacia. ¿Qué puse aquí? Ni yo me entendía, hermanos. Y dije, no, bueno, pues voy a utilizar la tecnología. Ni siquiera así sí me entiendo. Y es algo que a mí me causa vergüenza, mi letra. Porque reconozco que no tengo buena letra. Mas sin embargo, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Intentar una y otra vez mejorar. ¿Y cómo mejoré? Practicando. Con diligencia, una y otra vez hasta corregirlo. Ahora ya lo utilizo pues por comodidad, ¿verdad? Pero una vez me dijeron, pastor, préstame sus notas. Con todo gusto, tú no le vas a entender nada. Así que no tengo ahí traigo una libreta, de hecho, de apuntes de mis estudios, y no hay problema si lo quieren leer, no van a entender nada. A veces ni yo me entiendo, o sea, digo, ¿qué puse aquí? ¿Por qué lo puse? Pero es una realidad. Ahora, tenemos, hermanos, no llevar, ¿verdad?, estas malas prácticas a la espiritualidad, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Tenemos que presentarnos, hermanos, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. No tener de qué avergonzarse, hermanos, significa hacer ahora y aquí en la tierra todas las cosas con integridad, con transparencia, con honradez, con rectitud y con obediencia. 5 cosas. Pero, hermanos, todo lo que hagamos, incluso venir a la iglesia, ese simple y poco acto de venir a la iglesia, hermanos, y no lo digo demeritando, gracias a Dios que usted está aquí, porque hay quienes ni eso valoran, amén. Tiene que venir, hermanos, porque se va a presentar delante de Dios como un hijo de Dios, amén, como un obrero, como un soldado que Él tomó, y no venir con integridad, con transparencia, con honradez, con rectitud y con toda obediencia.
eliminando, hermanos, de venir a regañadientes, de venir, es que, y esto y lo otro, y puras quejas, y hermano, no les tomado en cuenta. A Dios no le agrada su actitud. Aunque no lo diga y no lo demuestre, si su corazón viene con esa cualidad, por decirlo así, o con esa actitud, está reprobado delante de Dios. Tal vez nosotros, mira, el hermano está feliz, se goza, pero por eso, Dios lo sabe. Y no le va a tomar en cuenta absolutamente nada. No espere bendición. Y no espere presentarse como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Porque, hermanos, llegado el momento, hermanos, de estar cara a cara con Dios, con el gran juez, no pasemos la pena de ser amonestados en el tribunal de Cristo. Porque usted recordará, hermano, el día de mañana, el cristiano, el Hijo de Dios, pasará por su propio juicio. No por el juicio final, por el que le va a pasar a la humanidad. No. El cristiano va a pasar por el juicio que se le conoce como el tribunal de Cristo, que usted encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y ahí, hermanos, se nos enseña precisamente que el juez va a juzgarnos con justo juicio. Y va a ser cara a cara. Va usted, hermanos, a levantarse, se va a parar en medio del tribunal, delante de miles de cristianos y de miles, de millones de ángeles. Usted solito. Y Dios le va a llamar a cuentas y le va a decir: usted hizo y deshizo esto. ¿Qué cara va a poner? Eso suena como a película, pastor. ¿De veras usted lo cree? Es una realidad, si no estuviera en la Biblia. Ahora, usted, hermano, considera que ese día va a llegar y debe de estar usted consciente de que ninguno de nuestros actos van a pasar desapercibidos, que llegará el día en que de todos nuestros hechos y de todas nuestras palabras, y escúchelo bien, de todos nuestros pensamientos vamos a dar cuenta. Ahí no habrá pretexto que valga por estar desnudos como estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, que se escondieron porque estaban ¿cómo? Pero, ¿cómo estuvieron? ¿Por qué? Porque estaban avergonzados. No dice el primer versículo, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Versículo 8, se escondieron ¿por qué? Porque estaban desnudos y se avergonzaron. Esa es la realidad del cristiano hoy en día. Cuando un obrero, un soldado, procura con diligencia presentarse a Dios con esas cualidades, es como Adán y Eva. Aunque estaban desnudos, no tenían de qué avergonzarse. Pero cayeron en pecado, en negligencia, que es lo contrario. Vienes a la iglesia con mala actitud, tal vez realizas tu ministerio con mala actitud. ¿Cuál es la consecuencia? Te escondes de Dios porque estás reprobado, porque estás avergonzado. Y eso, para eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó precisamente para darnos todo lo mejor que pudiéramos tener en nuestra vida. Aprendamos de ello, hermanos. Termino, hermanos. Número 4. ¿Cuál es el objeto de todo esto? Usar bien la palabra de verdad. ¿Cómo usted va a usar bien la palabra de Dios? ¿Cómo usted no va a avergonzarse? ¿Cómo usted no va a ser un obrero reprobado? Precisamente a través de este libro. Josué, capítulo 1, versículo 8. Vean lo que dice, hermanos, aquí. Josué 1, versículo 8. Un pasaje que, hermanos, ya se lo debe de saber hasta de memoria. Dice la palabra de Dios: nunca, ¿cuándo? Nunca, hermanos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y termina diciendo en el versículo 9: mira que te mando. Y cuando dicen mira que te mando, hermano, obedezca.
Mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué es procurar con diligencia? Esforzarse una y otra vez. Y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿No eso es una garantía suficiente? ¿No es esto, hermanos, una motivación para donde quiera que andemos, meditemos en este libro? Ahora, no estoy diciendo, hermano, que usted en su trabajo deje la computadora y esté con la Biblia. No, hermano, o atienda su computadora y la Biblia déjelo para el tiempo en que usted tenga libre, porque usted le pagan por atender la computadora, la escoba, yo qué sé, el carro, lo que esté haciendo, no por leer la Biblia. Amén. Todo tiene su tiempo, pero más sin embargo, hermanos, tiene usted que meditar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, pastor, si me está diciendo que no debo de leer la Biblia en mi trabajo? Espéreme. Josué 1:8 nos da la clave: día y noche. Usted no trabaja las 24 horas, ¿verdad? O sí, a lo mejor alguno que sí, lo siento mucho, pero la gran mayoría no. Pero fíjense, hermanos, una manera de usar bien la palabra de verdad es meditar en la palabra. Meditar. ¿Cuánto usted medita en la palabra? ¿Captamos? Vean, hermanos, y lleves eso en su mente y en su corazón. Memorizar la Biblia es una obligación de cada cristiano. Memorizar la Biblia, memorizar la palabra. El memorizar, hermanos, pone la palabra de Dios en nuestra mente. Pero meditarla, tú la pones en el corazón. Por eso, hermanos, Cristo venció a Satanás en el desierto. Y no traía una Biblia, ¿verdad? No traía los pergaminos. ¿Qué le citó? Puros pasajes de Deuteronomio. ¿Lo sabía? Ahora búsquelos, memorícelos, porque también eso le va a dar victoria. Cuando usted se enfrente a las tres grandes tentaciones del ser humano para hacerle caer, que son las mismas que tentaron a Adán y a Eva en el jardín del Edén, que son las mismas que tentaron a Jesús en el desierto, son las mismas con las que Satanás nos tienta todos los días. Memorice los pasajes que Cristo le dijo, medite en ellos y tendrá su palabra no solamente aquí, sino principalmente aquí. Y entonces podrá ser un obrero que usa bien la palabra de verdad. Dice la versión, ¿verdad?, la que nosotros estudiamos, que es la 1960. Pero si buscamos traducciones, hermanos, Timoteo, hermanos, usar bien la palabra de verdad. Si en sus significados Timoteo no debía, escúchenlo bien, ni mutilar, ni torcer, ni torturar, ni hacer pedazos la palabra de Dios, ni mantenerse fuera de ella como lo hacen quienes nunca tocan el alma de un texto de la Biblia. Usted, hermano, usted tiene que saber lo que usted va a decir con la Biblia. Usted tiene que presentarse como un obrero con las herramientas que Dios le permite tener en la iglesia a la cual usted pertenece, presentarse delante de Dios para usar bien la Biblia. Es lo que yo les digo a los estudiantes. A ver, hermanos, se van a enfrentar allá afuera, incluso religiosos bien preparados, y los van a avergonzar. ¿Por qué? Porque ellos sí procuraron con diligencia presentarse a su Dios como obreros bien preparados. Y nosotros los cristianos, los que debemos dar el ejemplo de todo, de la sana doctrina, de usar bien la palabra de verdad, hermanos, a veces hasta niños los dominan porque no saben responder. Ay, ¿qué quiero decir este pasaje? Bueno, yo solamente sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¡Qué victoria! Ni siquiera lo usas en el contexto correcto. Ni siquiera sabes por qué está escrito. Ni siquiera sabes por qué Pablo lo escribió. Pero lo usamos pues porque suena bonito, ¿verdad? Porque en Cristo hay esperanza, hay poder, sí, pero no se utiliza en todo. Hermanos, vean la gravedad de no saber usar bien la palabra de verdad.
22, Apocalipsis 22. Volvamos al último capítulo de la Biblia, hermanos. Apocalipsis 22, versículo 18. Ahora ve usted la importancia de esto. Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vean, hermanos, la gravedad de no saber usar bien la palabra de verdad. Eso, hermanos, a cada pastor se le advierte y se le enseña. Mucho cuidado, pastor. ¿Cómo enseña la Biblia? No tuerza la Biblia, no la acomode a su conveniencia, no le va a dar gusto a los oyentes jamás. Usted esfuércese en presentarse a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Esas palabras que me dijeron a mí, hermano, nunca se han ido de mi cabeza ni de mi corazón. Por eso me esfuerzo, hermanos, en darles una sana doctrina. Que muchas veces les piso los callos, tiene que ser. Que muchas veces, hermanos, les duele, que muchas veces les caigo mal. ¿Adivinen qué? Quiere decir que estoy aprobado delante de Dios. Cada vez que alguien se enoja conmigo por una predicación, quiere decir que atiné, que le di al clavo y que estoy aprobado delante de Dios. Ese es el punto. Ahora, lo que corresponde a los que oyen, ¿cómo se presentan? Vienen a escuchar la palabra de Dios, como les dije alguna vez. ¿Usted viene a escuchar a Dios o viene a escuchar al pastor? Cuando usted viene a escuchar a Dios, procura con diligencia. Cuando usted viene a escuchar al pastor, procura la diligencia. El pastor solamente viene a regañar. El pastor hasta parece que de todo le molesta. No, hermanos, de verdad que no. Es todo lo contrario. Yo quiero que ustedes tengan galardones. Yo quiero que ustedes tengan premios. Yo quiero que ustedes, hermanos, aprendan a manejar su vida cristiana por sí solos como personas maduras. Y que no anden detrás de su pastor jalándole el pantalón como un niño berrinchudo. Pastor, ¿qué hago? Se me quemó el agua. Ya estamos grandes, casados, y todavía hay que resolverles cosas que son de niños. Ya debiendo ser maestros, todavía hay que darles lechita. Ya dejen la leche, hermanos. Ya vengan al alimento sólido. Procuren con diligencia presentarse a Dios, ustedes mismos, como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, hermanos. Todo esto, hermanos, un buen ministro del Evangelio de Cristo nunca le añade ni le quita la Biblia. En todo tiempo predica sin maquillar ni adornar el mensaje, aunque los oyentes se molesten. Como dijera el apóstol Pedro, hermanos, en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Jamás, hermanos, se le puede quitar ni añadir nada a la Biblia para que se acomode al modo de vida que una persona quiere escuchar. Porque me han llegado a mis oídos, hermanos, pastor, yo le sugiero que haga esto. ¿Y dónde, en qué palabra, en qué libro, en qué versículo lo dice, hermano? Es que yo creo, yo pienso. ¿Sí me explico? A veces, hermanos, queremos decir al pastor cómo enseñar, qué decisiones tomar. Usted se pasó 4 años conmigo en el instituto, ¿verdad que no? Entonces no pretende, hermanos, enseñar al pastor cómo se estudia la Biblia, cómo tomar decisiones. El pastor se basa en este libro, porque es lo que tenemos que hacer, usar bien la palabra de verdad.
Oiga, pastor, pero es que yo escuché a otro pastor en otra iglesia, y que así, y que asá. ¿A quién le vamos a dar cuentas? ¿A la iglesia o a Dios? A Dios. Cada quien sabrá dar cuentas el día que el Señor nos llame, porque los pastores, hermanos, de verdad tenemos un juicio tremendo. Imagínense, hermanos, Dios nos va a enjuiciar por cada uno de ustedes, por lo cual nosotros les pedimos que nos echen la mano, hermano. Porque de verdad, hermanos, que tenemos nosotros un peso que jamás usted se ha imaginado. Usted no sabe lo que es estar de este lado, hermano. Usted solamente se imagina y quiere sugerir. Yo le invito a que un solo día, hermano, se ponga mis zapatos. Un solo día. Y vea, hermanos, el peso que es. Y de cualquier pastor, ¿verdad? No solamente yo, porque no es bueno ponerse a uno, pero del pastor. Así que la palabra de Dios, hermanos, es un arma poderosa. Por tanto, el buen soldado siempre está listo con su espada para combatir las falsas doctrinas y rescatar a los extraviados de este mundo. A eso nos llamó el Señor. Dice, o apunte por ahí, Isaías 29:24, hermanos. Isaías 29:24, que de verdad, hermanos, es un pasaje que uno debe de considerar. Isaías 29:24 tiene una gran verdad. Si usted lo busca con diligencia, va a encontrar lo que dice a continuación. Isaías 29:24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Fíjense, hermanos, con este libro uno pone en su lugar a un murmurador, un quejumbroso. Un murmurador, un quejumbroso, es un malogrado, es un mal siervo, es un siervo inútil, es un mal soldado. No es de olor grato para Dios. Y nosotros, como dice Corintios, 2 Corintios 2:15, 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. 2 Corintios 2:15. Tenemos que ser, hermanos, como los de Berea en Hechos 17. Apúntelo ahí y estúdielo. La Biblia se debe de estudiar con diligencia. Si nosotros nos aplicamos a aprender de Dios, no seremos avergonzados, sino que seremos aprobados. Y lo que es aprobado, hermano, permanece después de haber sido probado, como los metales que han sido pasados por el fuego, como lo dice 1 de Pedro 1:7, que nuestra fe, más preciosa que el oro, los metales preciosos, tiene que ser probada con fuego. Así que todo obrero, hermano, tiene que sufrir penalidades, tiene que ser probado, y una vez aprobado se mantiene firme y fiel adelante. Y eso es, hermanos, lo que tenemos que poner en práctica a la brevedad. Estamos en una prueba, estamos en examen. Procure con diligencia, a pesar de todo lo adverso, venir a Dios y presentarse a Él aprobado, en todo sentido. La Biblia, hermanos, es la verdad. Amén. La Biblia es la palabra de Dios, y un siervo, un soldado, un obrero tiene que saber usarla con sabiduría y correctamente. Dios transmite esa verdad a través de mensajes que enseñamos los domingos o los jueves, pero también, hermanos, es nuestra tarea comprender adecuadamente qué es lo que Dios transmitió en su mensaje y así enseñarlos a otros correctamente. Por esto y esta razón de peso debemos conocer, entender y manejar con destreza la palabra de Dios. Eso es importante, hermanos. Importante saberla manejar. Pablo le dice a Timoteo que use bien la palabra de Dios. La palabra utilizada, usar bien, viene de dos palabras griegas: ortotomeo. Orto significa recto y tomeo significa cortar.
cortar recto. Si traducimos, hermanos, significa dividir bien. Dividir bien, trazar bien, usar y trazar correctamente la Biblia, manejarla adecuadamente. El otro día un hermano me dio un video donde había más de 63,000 conexiones perfectamente desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Más de 63,000. No es la palabra exacta que tenemos aquí. Amén. Es lo más valioso, hermano, que usted tiene en su mano, pero que pocas veces lo toma para enriquecerse a sí mismo. Tenemos que leerla, hermanos, una y otra vez, como sea, que tengamos el tiempo, hermanos, buscar la manera, esforzarnos cómo hacer nosotros en nuestra casa el espacio, hacer nosotros ahí nuestro propio lugar apartado, exclusivo, para leer la Biblia. Así como usted tiene ahí en un lugar preponderante su pantalla gigante, ¿verdad? O su mueble favorito, hermanos, tenga un lugar especial para la Biblia. Ese lugar es el objeto, si se puede llamar así, más especial que usted tiene en su mano y en su casa. Pero este lugar, hermanos, no debe de estar adornando su casa. Usted la tiene que tener aquí. Y sobre todo aquí. Esa es la única manera, hermanos, de presentarnos a Dios, como lo dice su palabra, como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo, hermanos, nos exhorta a presentarnos con diligencia ante Dios como obreros aprobados. Cualidades: diligencia, prontitud, cuidado en la ejecución de algo. El diligente, hermanos, actúa con apremio, con determinación, sin dilación, evitando posponer las decisiones, pero también actúa con delicadeza, con dedicación, con enfoque, con esmero, con diligencia. Eso es lo que se requiere de nosotros. La diligencia, hermanos, es contraria a la pereza. ¿Qué se traduce, hermanos, en una baja disposición del trabajo? Falta de ganas, falta de disposición para hacer las cosas, descuidos o tardanzas para hacer algo es lo que nos hace ser negligentes. Y Pablo nos dice, hermanos, procuren, hagan el esfuerzo, porque Cristo viene pronto. Amén. ¿Cómo nos va a encontrar? Eso depende de cada quien. Si te va a encontrar perezoso, no esperes premio. Porque hoy no enseñé de salvación, enseñé de premios, enseñé de obreros aprobados. Enseñé de algo que no tienen que avergonzarse. Están en examen. ¿Cómo se presenta usted delante de Dios hoy, hermano? ¿Cómo vino hoy usted a presentarse delante de Dios esta mañana? Usted ahora ya lo sabe, pero ahora ya también sabe lo que implica hacerlo todos los días. Cierren sus ojos, hermanos. Cierren sus ojos todos. Vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los